Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el maravilloso mundo de las series turcas. Espero que estén listos para un viaje lleno de drama, pasión y por supuesto triángulos amorosos que les dejarán sin aliento. Hoy nos sumergiremos en un tema que, seamos honestos, es el corazón palpitante de muchas de nuestras series turcas favoritas, los triángulos pasionales. Prepárense para un recorrido por algunas de las historias más intensas, complejas y adictivas que nos han mantenido pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de emociones, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos con recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con las últimas novedades del mundo otomano televisivo. Ahora sí, vamos a lo que nos importa, los triángulos amorosos. Las series turcas tienen una habilidad asombrosa para crear personajes que te llegan al alma, situaciones que te hacen sentir cada emoción y, por supuesto, relaciones complicadas que te dejan completamente enganchado. Y cuando se trata de triángulos amorosos, los turcos saben cómo hacerlo. No son solo romances superficiales, son historias con profundidad, con razones de peso para que los personajes se sientan atraídos por más de una persona, con dilemas morales y decisiones desgarradoras que los definen. Vamos a comenzar nuestro viaje con una serie que creo que es un ejemplo perfecto de un triángulo amoroso bien construido, Kara Sevda. Esta serie, que significa amor negro, nos presenta a Kemal y Nihan, dos almas gemelas de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, la malvada influencia de Emir, los separa. Emir está obsesionado con Nihan y la obliga a casarse con él para salvar a su familia de la ruina. Aquí tenemos el triángulo, Kemal, Nihan y Emir. Lo que hace que este triángulo sea tan cautivador es que no se trata solo de quién es más guapo o quién tiene más dinero. Se trata de amor verdadero contra obligación, de pasión contra conveniencia, de libertad contra cautiverio. Kemal y Nihan se aman con una intensidad que trasciende las barreras sociales y las manipulaciones de Emir, pero Nihan está atrapada en un matrimonio sin amor por el bienestar de su familia. Ver a estos dos luchar contra viento y marea para estar juntos, mientras Emir hace todo lo posible para separarlos, es una montaña rusa de emociones que te mantendrá al borde de tu asiento. Además, la actuación de Burak Özçivit como Kemal, Neslihan Atagül como Nihan y Kaan Urgankolu como Emir es simplemente magistral. Sus interpretaciones son tan convincentes que sientes cada lágrima, cada suspiro y cada mirada llena de anhelo. Ahora, cambiemos un poco el registro y hablemos de una serie que quizás no sea tan conocida, pero que tiene un triángulo amoroso que me parece muy interesante por la dinámica de los personajes, Medcezir. Esta serie, que es una adaptación turca de la famosa DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un chico de origen humilde que es acogido por un abogado adinerado. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica popular y adinerada que está comprometida con otro hombre, Orkun. Aquí el triángulo amoroso se forma entre Yaman, Mira y Orkun. Lo que hace que este triángulo sea diferente es que no se basa tanto en la maldad o la manipulación como en la inmadurez y la indecisión. Mira está confundida sobre lo que quiere y, a pesar de estar comprometida, se siente atraída por la honestidad y la autenticidad de Yaman. Orkun, por su parte, es el típico chico rico mimado que no está dispuesto a perder a Mira. La dinámica entre los tres es muy interesante porque vemos a Mira evolucionar y madurar a medida que se enfrenta a sus sentimientos por Yaman y a las expectativas de su entorno. Además, la serie explora temas como la clase social, la familia y la amistad, lo que la convierte en una historia mucho más rica y compleja que un simple triángulo amoroso. Sigamos explorando el fascinante mundo de los triángulos amorosos en las series turcas, y ahora vamos a hablar de una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Aşk Memnu. Esta serie, que significa amor prohibido, nos presenta a Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan. Aquí tenemos el triángulo, Biter, Adnan y Belul. Aşk Memnu es un triángulo amoroso clásico con un toque de tragedia. Biter se casa con Adnan por despecho y por el deseo de vengarse de su madre, que también estaba interesada en el rico viudo. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no ama a Adnan y que se siente irresistiblemente atraída por Belul. La relación entre Biter y Belul es intensa, apasionada y, sobre todo, prohibida. Su romance secreto pone en peligro a toda la familia y tiene consecuencias devastadoras.
Lo que hace que este triángulo sea tan adictivo es la tensión constante, el peligro inminente y la química innegable entre Biter y Belul. Además, la serie está llena de drama, intriga y giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Prepárense para un final que les dejará sin aliento. Y hablando de finales impactantes, no puedo dejar de mencionar Yerde, que en español se conoce como Intriga. Aunque no es una serie centrada exclusivamente en un triángulo amoroso, sí tiene un elemento romántico muy fuerte que involucra a Sarp, Melek y Mert. Sarp es un policía infiltrado en la mafia, mientras que Mert también es un policía, pero que ha sido criado por un jefe mafioso. Melek, por su parte, es una abogada que está relacionada con el mundo del crimen. La relación entre Sarp y Melek es complicada desde el principio. Se enamoran, pero sus lealtades están divididas y sus vidas están llenas de peligro. Mert también se siente atraído por Melek, lo que crea una tensión adicional. Lo que hace que este triángulo sea interesante es que está entrelazado con la trama principal de la serie, que es una historia de venganza, traición y redención. Los sentimientos de Sarp, Melek y Mert están constantemente a prueba, y sus decisiones tienen consecuencias que afectan a todos los que les rodean. Además, la serie tiene un ritmo trepidante, giros inesperados y actuaciones impresionantes, lo que la convierte en una experiencia televisiva inolvidable. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar una serie más reciente que ha generado mucho revuelo, Yalan, también conocida como Golden Boy. Esta serie nos presenta a Ferit, un joven mimado y mujeriego que es obligado a casarse con Seyran, una chica de un pueblo pequeño. Sin embargo, Ferit sigue enamorado de su exnovia, Pelin, lo que crea un triángulo amoroso desde el principio. Lo que hace que este triángulo sea tan atractivo es que es muy realista. Ferit no es un villano malvado, sino un chico inmaduro que no sabe lo que quiere. Seyran es una chica inteligente y decidida que no está dispuesta a tolerar el comportamiento de Ferit. Pelin es una mujer sofisticada y ambiciosa que está dispuesta a luchar por el amor de Ferit. La dinámica entre los tres es muy interesante porque vemos cómo evolucionan y cambian a medida que se enfrentan a sus propios sentimientos y a las expectativas de sus familias. Además, la serie explora temas como el matrimonio arreglado, las diferencias culturales y la importancia de la familia, lo que la convierte en una historia muy relatable y adictiva. Bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el apasionante mundo de los triángulos amorosos en las series turcas. Hemos explorado historias de amor prohibido, de obligación familiar, de inmadurez e indecisión, y de lealtades divididas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que las series turcas son mucho más que solo triángulos amorosos. Son historias que nos hablan de la condición humana, de la lucha entre el bien y el mal, de la importancia de la familia y la amistad, y de la búsqueda de la felicidad. Pero seamos honestos, los triángulos amorosos siempre le dan ese toque extra de drama y emoción que nos hace volver por más. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su triángulo amoroso favorito de las series turcas? ¿Qué serie me recomendarían ver? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura seriéfila. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.